Bueno, pues como estamos hablando del nivel de enlace y estamos hablando de redes y en las redes hay protocolos, pues ahora vamos a describir algunos protocolos de nivel de enlace. Primero a nivel, digamos, teórico académico, de manera un poco genérica, y luego veremos muy por encima algún ejemplo concreto de protocolo a nivel de enlace. Sobre esto de los protocolos a nivel de enlace, como sobre algunas otras cuestiones que salen en las redes, si miráis un libro de texto tradicional, pues incluso el Tannenbaum o sobre todo el Stallings, que es el otro libro de texto arquetípico en redes, ¿vale?, que es más convencional, digamos, el Stallings, veréis discusiones sobre protocolos a nivel de enlace amplias y de muchos posibles protocolos de nivel de enlace. Nosotros no vamos a ver tanto, porque luego en la práctica muchos de esos protocolos hoy en día ya no se usan, son solo teóricos sobre el papel. Lo que pasa es que quedan bien a nivel académico para describir el funcionamiento de un protocolo, dónde funciona, dónde no funciona, por qué es así, no de otra manera, etcétera, ¿vale? Solo lo digo un poco como aviso, en el sentido de que si coges un libro de texto tradicional podéis encontrar más información más detallada sobre protocolos a nivel de enlace, pero que en la práctica hoy en día lo que se utiliza es muy simple, ¿vale? Bueno, pero como nos sirve un poco de ejemplo, pues sí que nosotros lo vamos a describir un poco, ¿vale? Y vamos a describirlo empezando por un protocolo muy sencillo, ponemos el caso más simple y luego nos vamos planteando los problemas que surgen y cómo los podemos ir resolviendo. Entonces, ese ejemplo más sencillo, que yo llamo protocolo optimista, pues evidentemente lo llamo así porque es que se supone que todo va bien y que nunca nada falla. O sea, que no se producen nunca errores, ¿vale?, que las tramas todas llegan, no se pierden y que esto es el paraíso. Muy bien. Y además que el receptor tiene una capacidad de proceso ilimitada, de manera que nunca le vamos a desbordar su buffer. No tenemos necesidad de reprimirnos en nuestra capacidad de transmitir datos por si acaso el receptor ya no da abasto. Podemos transmitir a la velocidad de la interfaz, lo que se llama la velocidad del cable, ¿vale? Y lo podemos hacer de manera continua. Entonces tenemos un ordenador aquí transmitiendo al conmutador al que está conectado. En un determinado instante empieza. Al cabo de, supuestamente, estamos enviando tramas del tamaño mínimo de Ethernet de 64 bytes. Y como estamos enviando esa trama a velocidad de gigabit Ethernet, tardamos, 64 bytes son 512 bits, tardamos 512 nanosegundos, ¿vale? 0,512 microsegundos. Ese sería el tiempo de transmisión. Cuando hemos acabado de transmitir esa trama de 64 bytes, el primer bit que hemos transmitido va por aquí, va por el metro 92 del cable. Podéis hacer las cuentas. Con los datos de antes, el tiempo de propagación es un poco mayor que el tiempo de transmisión. O sea que al final de enviar la trama, el primer bit aún no ha llegado. Volviendo a nuestro ejemplo del tren en el túnel, quiere decir que el túnel es un poquito más largo que el tren. El tren son 92 metros y el túnel son 100 metros, ¿vale? Entonces, cuando hemos transmitido la primera trama, inmediatamente a continuación empezamos a transmitir la segunda. Y para cuando el primer bit de la primera trama está llegando al destino, nosotros ya vamos por el bit no sé cuál, no sé, pues por el bit 80 o algo así, de la trama segunda, que he numerado trama 1, porque la primera he numerado 0. ¿Vale? Bueno, pues evidentemente yo voy a seguir como una ametralladora enviando tramas una tras otra sin parar, porque me han dicho que las tramas llegan todas, que el receptor no tiene ningún problema para digerirlas, etcétera, ¿vale? Y consigo un rendimiento del 100%, porque tengo el cable ocupado todo el tiempo, el cable lleno de datos todo el tiempo. No hay ningún momento en que ningún metro de cable no tenga datos, ¿vale? Entonces esto es lo que llamamos protocolo optimista. Obviamente, rendimiento del 100%, ¿vale? Bueno, pues vamos a suponer que las cosas se nos empiezan a complicar y que nuestro receptor ya no es capaz de digerir siempre todo lo que le enviamos a cualquier ritmo. Tenemos que establecer un mecanismo por el cual el receptor nos diga que le podemos enviar algo para poder parar cuando no sea capaz de digerir los datos, ¿vale? Entonces el receptor nos va a enviar unos mensajes de confirmación. Los mensajes de confirmación, la palabra o de acuse de recibo, en inglés acuse de recibo es una palabra muy larga, acknowledgement.
que se suele abreviar como ACK. Y en comunicaciones eso se utiliza muchísimo, un ACK, ¿vale? Un ACK es un acuse de recibo, es una confirmación. Entonces, implícitamente, la confirmación, el envío del ACK es una forma de decirnos, tengo sitio, mándame lo que quieras, ¿vale? Entonces, el ACK va a servir un poco como un semáforo en verde. Mientras no tengamos el ACK, el semáforo está en rojo, y cuando tengamos el ACK, ¿vale? Hemos enviado una trama, nos reprimimos, semáforo en rojo. Seguimos semáforo en rojo porque la trama aún va de camino al destinatario, realmente está llegando el primer bit. Cuando ya ha llegado toda ella, y entonces ha transcurrido un intervalo de lo que sería la latencia que veíamos antes, él nos envía el ACK. Pero ese ACK tiene que hacer todo el viaje de vuelta. ¿Vale? Como he supuesto que las tramas que se envían son del tamaño mínimo, pues el ACK tiene que ser el tamaño mínimo de Ethernet, 64 bytes, va a requerir los 512 nanosegundos en salir por la interfaz. Aquí empieza a llegar el ACK, pero todavía no lo hemos podido recibir en su totalidad. El semáforo sigue en rojo y solo cuando nos ha llegado el ACK entero, lo hemos procesado, tiempo que consideramos despreciable, y sabemos que podemos enviar, empezamos a enviar la trama número 1, que sería la segunda, ¿vale? Ha transcurrido lo que llamábamos el round trip time, el tiempo de ida y vuelta, tiempo de transmisión más propagación, transmisión más propagación. ¿Cuál es la eficiencia de este protocolo? Pues realmente muy mala, porque fijaros que aquí empezaría la segunda trama, digamos que aquí se repite el mismo ciclo de aquí, pero en dos... Gracias. En el mismo ciclo que hemos transmitido la trama 0, empezaría la trama 1, o sea, de cada 2,1 microsegundos, solo estamos transmitiendo en realidad durante 0,5. Rendimiento del 25%. El gigabit se nos ha quedado en 250 megabits. Bueno, esto no está muy bien, ¿no? Bien. Pero antes de hablar de esa eficiencia en más detalle, hemos supuesto hasta aquí que las tramas llegaban todas bien. Puede ser que además haya errores. Tenemos que añadir otra complicación a nuestro protocolo, que es la posibilidad de que se produzcan errores. Y por eso desarrollamos un protocolo resistente a errores. El protocolo resistente a errores va a ser muy sencillo. En principio, el ACK podemos convenir que además de significar que tiene sitio en el buffer, significa que le ha llegado bien. Y con eso, pues ya lo tenemos todo solucionado, ¿vale? Bueno, imaginaros que esta trama ahora se nos ha perdido a mitad camino, ¿vale? Ha habido una interferencia y ha provocado que se pierda, o que llegue con errores, para el caso sería lo mismo, ¿vale? Entonces, pasado un tiempo razonable, reenvía la trama perdida. Claro, podéis decir, hombre, le podías avisar, ¿no? Si no le ha llegado, no le puede avisar, ¿vale? O sea que tiene que tener un mecanismo de reintentar si no tiene noticias. Y en el caso de que le haga el conmutador con errores, ¿le podría responder con un ACK negativo o por Sí, una forma haciéndole la transmisión así errónea? De hecho, existe un mensaje que se llama ACK negativo, que se abrevia como NACK, ¿vale? Que en algunos protocolos se utiliza, ¿vale? Pero vamos, en este ejemplo hipotético se supone que la trama se ha perdido toda ella, ¿vale? Y por eso lo hacemos agotando el timeout. El segundo envío sí que ya llega con éxito, por tanto genera el ACK y a partir de ahí pues ya todo ocurre como sería normal. Bueno, pues uno dice, vale, pues ya lo tengo arreglado. Lo tienes arreglado pero no del todo, ¿vale? Porque, ¿qué pasa? Vamos a ver, imaginaros que lo que se pierde no es el paquete que se envía, sino la confirmación. También se puede perder en el sentido de vuelta un paquete. Si se pierde el ACK, lo que va a ocurrir es que habiéndose recibido bien la T0, el ordenador A volverá a reenviar la trama T0, porque él no ha recibido el ACK. ¿Y qué pasa en el ordenador B? Que recibirá la trama T0 dos veces. Pasará dos veces el mismo paquete al nivel de red.
este al nivel de transporte y este al nivel de aplicación. Imaginaros que el contenido de la trama T0 es una transacción de transfiere 1000 euros a Vicente. Pues Vicente encantado, porque por el error recibe 2000 euros. ¿Vale? O sea que aquí hay algo que no está bien. Hay que buscar alguna forma de detectar los duplicados. Bueno, una posible solución es que hubiera una ACK de la ACK. Que el conmutador espere una confirmación de la confirmación. Bueno, si intentáis hacer un protocolo de este tipo, veréis que no tiene solución, porque entonces se puede perder el ACK de la ACK. Solución, que haya una ACK de la ACK de la ACK, y así hasta el infinito. Esto es el problema que se conoce como de los dos ejércitos. El problema de los dos ejércitos es el siguiente. Se supone que hay el ejército azul en dos colinas alrededor de un valle y el ejército blanco en el valle. Supuestamente los efectivos del ejército azul que están repartidos entre las dos colinas suman en total mayor número de gente que el ejército blanco. De manera que si se ponen de acuerdo ambas mitades en atacar el mismo día a la misma hora, vencerá el ejército azul. Pero si no lo hacen a la vez, le ganará el ejército blanco. Entonces dices, vale, pues vamos a mandar un mensajero del ejército azul 1 al 2 para indicar el día y la hora del ataque. Pero como el mensajero tiene que atravesar territorio enemigo y no hay garantía de que el mensaje llegue, vamos a pedirles a los del ejército 2, a los de... ¿Se ha perdido el puntero? Todo el puntero no... Vamos a pedirles a los del otro lado que cuando les llegue el mensaje nos lo confirmen. Pero claro, se puede perder la confirmación. Entonces, si los de aquí dicen el día 27 a las 8 de la mañana, aquellos confirman, pero la confirmación no llega, aquellos no saben si la confirmación ha llegado. Y si no llega la confirmación, estos no atacarán, ¿vale? Es el eterno problema de querer tener una comunicación fiable a través de un canal no fiable. Esto pasa a nivel de enlace y veremos qué pasa también después a nivel de transporte, ¿vale? Ya digo, esto es un problema típico y que no tiene solución. Si a alguien se le ocurre una solución, pues que ponga en la Wikipedia, problema de los dos ejércitos y vea el enunciado detallado, y entonces si da con la solución, pues le dan el premio Nobel, porque ya digo, llevan muchos años dándole vueltas. Bueno, el problema de los dos ejércitos no tiene solución, pero el nuestro sí. Y la solución simple a nuestro problema es numerar las tramas. Si las numeramos y los ACKs hacen referencia al número de la trama que están confirmando, pues ya no hay duda. ¿Vale? En realidad no necesitamos numerar las tramas de la 1 a la 500 millones. Podemos numerarlas con 01. O sea, con 0101. Porque siempre lo que queremos es distinguir una trama de las dos que la rodean, la que le precede y la que le sigue. Entonces, si esta es la 0, las que le precede y le sigue van a ser la 1, o al revés. O sea, con tener un bit para numerar las tramas es suficiente. Vale, esta sería la trama T0, este sería el ACK de la trama 0. Se pierde. Vale, vuelve a enviar la trama 0, el otro detecta la trama duplicada, porque está numerada, como la trama 0, ¿vale? Y confirma el ACK de la trama 0. Luego envía la trama 1 y supuestamente ya las cosas van bien, ¿vale? O sea, numerando todas las tramas con 0,1 lo tenemos resuelto. Y los ACKs también, ¿vale? Ahora bien, esto nos ha obligado, todo lo que llevamos visto, excepto el protocolo optimista que veíamos en primer lugar, nos obliga a que cada vez que enviamos una trama tenemos que esperar a que nos llegue el ACK. Si los tiempos de propagación son apreciablemente mayores, eso nos va a inducir a rendimientos muy bajos, porque estamos la mayor parte del tiempo con la línea desocupada. ¿Vale? ¿Cómo podemos evitar ese problema? Bueno, eso es lo que se denomina los protocolos de parada y espera, ¿eh? Lo de tener la línea mayor parte del tiempo desocupada. Y es una consecuencia de esta numeración con 0,1 de las tramas. Si en vez de numerarlas como 0,1
las numeramos con un rango más amplio de números, por ejemplo del 0 al 7, si usamos 3 bits, podemos tener hasta un máximo de 8 tramas por ahí danzando y podemos enviar una trama detrás de otra en modo ráfaga hasta un máximo de 7 sin recibir el ACK correspondiente, porque cuando recibamos los ACKs correspondientes vamos a poder distinguir cada uno de los otros, ¿vale? Y entonces podremos, en el caso ideal, llenar el cable de datos y no parar, que es de lo que se trata, para conseguir un rendimiento elevado. Bueno, aquí tenéis los cálculos hechos para los protocolos de parada y espera, ¿vale? Cuando utilizamos un número de secuencia para las tramas mayor de ese rango 0,1 que decía, eso es lo que se llama un protocolo de ventana deslizante. Y nos lo podemos imaginar como una cadena de montaje, como lo que es un pipeline. Vamos llenando la tubería de datos sin parar. Si tenemos un rango de números para las tramas suficientemente amplio, nos podemos asegurar, cualquiera que sea el tiempo de propagación, que podemos llenar el cable de datos. Hay que tener suficiente rango de números de secuencia para llenar el cable de datos de ida y de vuelta. O sea, como si fuera un cable el doble de largo. Porque luego los ACKs tardan también todo ese mismo tiempo en volver. Para llenar el round trip time. ¿Vale? Y con eso se hacen esos protocolos de ventana deslizante. Los protocolos de ventana deslizante a nivel de enlace hoy en día no se utilizan. En el pasado sí. Porque en el pasado sí que se utilizaba la confirmación de control de errores. Hoy en día lo que se hace simplemente es error a la basura y a otra cosa. Pero se utilizan, los protocolos de ventana deslizante se utilizan a nivel de transporte. Entonces nuestro mayor interés en estos protocolos no es tanto en el nivel de enlace, sino en el nivel de transporte que veremos más adelante, porque allí sí que se usan. Pero digamos que su origen histórico viene del nivel de enlace, porque eran lo habitual en los años 80, cuando las líneas tenían una mayor tasa de errores y a nivel de enlace se realizaba la confirmación de todos los paquetes. Bueno, el ejemplo de un protocolo de ventana deslizante sería este. Aquí tenemos nuestro ordenador transmitiendo la trama número 0, empieza a continuación a transmitir la 1 sin pausa. El destinatario, el conmutador, empieza a enviar el ACK número 0 en cuanto ha recibido y procesado entera la trama T0. Fijaros que la tiene que digerir completa porque el CRC va al final. Hasta que no llega a ver el final de la trama no puede saber si la trama estaba bien o mal. Cuando le llega la T1 envía el ACK1, cuando le llega la T2 envía el ACK2 y así una detrás de otra. Y el emisor no ha parado ni un instante. Solo tiene que ser el número de secuencia suficientemente largo para que nos quepan tramas en todo lo largo del cable de ida y de vuelta. Ya digo, a la vuelta no estamos usando el cable realmente más que un momento en los ACKs, pero el tiempo de propagación de los ACKs nos obliga a tener el doble de datos en proceso. Claro, si yo hago esto, el protocolo se complica considerablemente, porque fijaros que el ordenador tiene que estar preparado para que en caso de que algún ACK no le llegue a su debido tiempo, reenviar esa trama. Y a lo mejor se da cuenta aquí de que la trama 1 no había llegado. Tiene que guardar en buffer por si acaso las tramas antiguas, hasta un número determinado, por si tiene que reenviar alguna. ¿Vale? Y siempre que se tiene que reenviar algo, surge la duda de si ha fallado la trama 1 y ya he mandado la 2, ¿qué hago con la 2? ¿La reenvío también o me la salto? Reenvío la 1 y vuelvo después a la 3 o a la 4, en este caso. Existen las dos posibles estrategias. La sencilla, que es lo que se llama retroceso N, que es vuelvo a la que falló y a partir de ahí sigo otra vez como si nada hubiera llegado. O reenvío solo la que falló y sigo en la que estaba, suponiendo que las otras, como no se me ha dicho o como he recibido los ACKs positivos, han llegado bien. Obviamente es más eficiente lo que se llama la repetición selectiva, pero es más compleja, ¿vale? Porque en el retroceso N tú haces un algoritmo simple, vuelves para atrás y sigues desde ahí y otra vez ciegamente.
¿vale? En la repetición selectiva reenvías aquella y tienes que saber por dónde ibas, volver aquí y seguir. ¿De acuerdo? Pues bueno, los dos algoritmos se utilizan actualmente a nivel de transporte, insisto, en TCP. Actualmente TCP utiliza sobre todo repetición selectiva. Antiguamente utilizaba retroceso N, porque era más fácil de implementar, más sencillo, menos costoso a nivel de consumo de ciclos de CPU, ¿vale? Como hoy en día las CPU son más potentes, pues se puede usar y se usa sistemáticamente repetición selectiva en casi todos los casos. El tamaño de ventana es el número de secuencia que yo decía antes, o sea, el rango de número de secuencia que se puede utilizar o que se utiliza es lo que se llama el tamaño de ventana, y esto se puede calcular, solo depende de la velocidad de la interfaz, el tamaño de las tramas y el tiempo de propagación, el tau. Entonces, con esa fórmula, si alguien tiene curiosidad, ahí tenéis un ejemplo, se puede calcular un tamaño de ventana mínimo, ¿vale? El número mínimo de tramas que tienes que tener capacidad de gestionar en un momento dado para poder asegurar que el cable lo vas a tener siempre ocupado. Y en función del algoritmo que se utilice, retroceso N o repetición selectiva, el número de secuencia ha de ser el tamaño de ventana más 1, o sea, el tamaño de ventana sería el número de secuencia menos 1, o en repetición selectiva es el número de secuencia dividido por 2. Esto no vamos a entrar en detalle, pero se puede demostrar, no es muy complicado, haciendo el ejemplo práctico de cómo funciona uno y otro algoritmo, se puede ver claramente que en repetición selectiva, para funcionar, tienes que tener un número de secuencia que sea al menos el doble que el número de tramas que vas a manejar simultáneamente, que es lo que llamamos el tamaño de ventana. ¿Vale? Ya digo, todo esto hoy en día es, en nivel de enlace, es historia, no se utiliza, pero a nivel de transporte tiene plena vigencia y los principios son exactamente los mismos, ¿vale? Los algoritmos son los mismos, las limitaciones las mismas, todo es igual. Bueno, la única excepción que hoy en día sí que sigue utilizando un mecanismo de envío de ACKs para cada trama correctamente recibida son las redes inalámbricas. Como en las redes inalámbricas sí que hay una tasa importante de errores, en las redes inalámbricas sí se funciona con confirmación de cada trama, pero a versión sencilla, con numeración 01, ¿vale? No se usa un pipeline. ¿Por qué? Porque en redes inalámbricas las distancias son siempre cortas. Tú nunca estás a kilómetros del AP. Y entonces los tiempos de propagación son pequeños, ¿vale? Entonces eso hace que no se induzca demasiada pérdida de rendimiento por los retardos que provoca funcionar con un protocolo de parada y espera, ¿vale? Bueno, y un poco como comparación de lo que podía ser el funcionamiento en los años 80 y en los años 90, pues aquí tenéis lo que sería la transmisión de una trama en el protocolo X25 y lo que sería la transmisión en otro protocolo que fue el sucesor de X25, que se denominó Frame Relay, que también es ya histórico, pero que ya funcionaba con el nuevo esquema de protocolos a nivel de enlace, donde las tramas no se envía ACK de ellas, ¿vale? En el caso de Frame Relay, la confirmación de la trama se haría a nivel de transporte, o sea, se haría extremo a extremo. Por eso veis que las flechas de vuelta solo aparecen cuando el paquete llega al destino. En cambio, en el caso de X25, cada saltito generaba la confirmación correspondiente. Y luego la confirmación a nivel de transporte, que también ocurre en X25, a su vez genera también la confirmación correspondiente a nivel de enlace. Entonces ahí tenéis a nivel comparativo el tráfico generado en un caso y en otro. Si la tasa de errores es pequeña, lo de abajo es más eficiente. Si la tasa de errores es alta, lo de arriba. Ya digo, hoy en día lo de arriba solo se aplica en redes inalámbricas, pero solo en el trozo que es inalámbrico. O sea, en nuestro caso, si tú transmites algo a internet, solo en este saltito se aplicaría ese mecanismo a nivel de enlace.